Hola, Dios les bendiga, feliz inicio de semana. Hoy en este día quiero que charlemos de algo que he tenido muy presente en mi mente compartir. Y es que estoy impresionada de la cantidad de personas que a lo largo de mi caminar cristiano veo que comienzan con mucho fervor, con mucha fidelidad a Dios. Personas que realmente son usadas por Dios, que tienen ministerios, que el Señor las usa con poder, ver cómo en el camino se van quedando rezagados, cómo esta profecía que está en Primera de Timoteo 4 empieza a cumplirse delante de nuestros ojos. Y todos nosotros tenemos que estar conscientes de esta profecía para que estemos alerta, sabiendo que este es un peligro que vamos a tener en esta carrera cristiana. Esta carrera no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de persistencia, de perseverancia y de fidelidad. Solo el que llegue hasta el final de esta carrera es aquel que va a tener el privilegio de tener la herencia, la promesa que Dios nos ha dado en nuestra casa celestial. Y estoy muy impresionada, sobre todo esta semana, que he estado teniendo, que he estado viendo, de diferentes maneras me he estado enterando y veo con mucha tristeza algo muy común, y es como cristianos que fueron muy usados por Dios, que fueron muy fieles a Dios, que tenían mucho fervor por Dios y que en un tiempo estuvieron muy conectados con el Señor, como con las situaciones de la vida y cómo no supieron gestionar la presión del mundo, la presión de los problemas, la lucha espiritual, las desilusiones, los desencantos que uno muchas veces vive en este camino, que son parte del camino, y cómo han permitido poco a poco que esas situaciones los alejen de Dios, al punto que su lámpara ya se está quedando sin aceite, pero como están tan lejos de Dios no se están dando cuenta, no se han dado cuenta. Pero uno lo puede percibir porque el fervor en ellos ya no es el mismo. Las cosas que publican en redes sociales, su vida, uno se da cuenta de que están totalmente sumergidos y envueltos en lo que antes ellos definitivamente no practicaban. Empezaron a aceptar cosas que el Espíritu Santo les había convencido de que no practicaran. Han abandonado a Dios en el corazón. Porque esto de la apostasía muchas veces se ha creído que es que definitivamente no vuelven a la iglesia. Y yo creo que sí hay personas que de esa manera se van, se retiran completamente y se van literalmente al mundo. Pero está la mayoría de este tipo de creyentes, que son personas que siguen en la iglesia, pero que su corazón hace rato se alejó de Dios, que callan sus conciencias yendo a los servicios los domingos, pero su amor y su fervor por Dios ya no está. Viven de las glorias del pasado. Piensan que lo que hicieron en el pasado es suficiente para llegar hasta el final. Han abandonado su compromiso con Dios. Han permitido que el lugar de Dios sea ocupado por el trabajo, por las posesiones, por los placeres del mundo. Han abandonado su lucha por agradar a Dios, por dejar los deseos malos, por tener una transformación. Han abandonado completamente todo interés por trabajar para que el reino de Dios se establezca. Lo veo todo el tiempo de personas que en un tiempo sirvieron a Dios, estuvieron involucrados en el propósito del Señor, trabajando en el reino, moviéndose incluso en la unción, siendo usados para predicar, para hablar palabra que libertaba a la gente, y cómo hoy los ves como una persona del mundo más, que dice que ama a Dios, que dice que es cristiana,
pero su compromiso con Dios en su corazón ya no está. Y estas son las vírgenes que se les ha acabado el aceite. Jesús nos habló de esto en la parábola de las 10 vírgenes. Es una parábola que Jesús usa para enseñarnos la condición de la iglesia en los últimos tiempos. Y el Señor me habla de esta parábola por todo lado. Le digo, Señor, ¿qué pasa con esta parábola? Que yo no les voy a mentir, en las últimas 2 semanas, por todo lado me aparece esta parábola. Si pongo un video en YouTube, están hablando de esa parábola. Si pongo una predicación, mencionan algo de esta parábola. Hablo con mi esposo, él ha leído de esta parábola. Escucho una canción y mencionan lo de la parábola de las vírgenes. Está por todo lugar. Y entonces lo veo como la voz del Espíritu, advirtiéndonos a su iglesia verdadera que nosotros tenemos que estar conscientes de esa parábola, porque es uno de los peligros que vamos a vivir como iglesia verdadera. Este es un mensaje para la iglesia verdadera, para ese remanente de Cristo. Hay una profecía que está sobre la iglesia que dice que en los postreros días muchos van a apostatar de la fe, escuchando doctrinas de demonios. Muchas personas, dice en la Nueva Traducción Viviente, en 1 Timoteo 4:1, dice, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Mire qué tan tremendo todo lo que nos dice aquí. Nos dicen que se van a apartar de la fe verdadera. O sea que van a estar en una fe falsa, en un cristianismo falso, creyendo que están en lo verdadero, pero no lo están. Y dice que ¿por qué? Porque van a empezar a seguir a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Y luego dice, estas personas son hipócritas y mentirosas. ¿Qué es lo que es un hipócrita en este contexto bíblico? Es un actor, alguien que aparenta ser alguien que no es. Y aquí dice, son hipócritas, son mentirosos. Tenemos que luchar por mantenernos en la fe verdadera. Tenemos que luchar por el aceite en nuestra lámpara. Porque ¿qué es lo que Jesús nos advierte con esta parábola? De que hay 5 vírgenes prudentes y hay 5 vírgenes insensatas. Tenemos el peligro, cada uno de nosotros, por más fuerte que se crea, tenemos que estar alertas y entendiendo que hay un peligro latente en nuestro caminar. Tal vez muchos se sienten seguros y se sienten fuertes en esta temporada de sus vidas, pero nosotros tenemos que estar conscientes que no todas las temporadas son iguales, que van a haber temporadas de debilidad, temporadas de cansancio, temporadas de batallas espirituales, de decepciones, de traiciones, de heridas, de desilusiones, de dolores, de pérdidas. Pero en esas temporadas es cuando más que nunca que tenemos que tener presente esto que Jesús nos habló, presente estas advertencias que la Biblia nos da a nosotros los hijos de Dios. Dice la Biblia que estas doctrinas de demonios van a ser tan fuertes que aún van a engañar a los escogidos, a muchos escogidos. Tenemos que mantenernos sobrios y velando, nos dice la Biblia. Es impresionante cómo la Biblia continuamente nos dice, manténganse alerta, manténganse sobrios, manténganse velando. No debemos en ningún momento confiarnos. Y la Biblia lo dice, da el ejemplo como un padre de familia que sabe que va a entrar un ladrón a su casa. Dice, ese padre de familia no se acuesta a dormir, sino que está todo el tiempo pendiente a qué horas va a venir ese ladrón. Está hablando de eso para decirnos a la iglesia que nosotros tenemos que estar alertas, sobrios, dándonos cuenta que estamos en un peligro todo el tiempo, un peligro latente. Y es el peligro de quedarnos sin aceite.
apenas nosotros nos empezamos a alejar de Dios, empezamos a quedarnos sin aceite. ¿Y qué es lo que nos aleja de Dios? Irnos con la corriente de esas doctrinas de demonios. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? Todo lo que va en contra de lo que la Biblia y la palabra de Dios dice. La mezcla del mundo, de lo carnal, de los deseos, de las pasiones, mezclado con el evangelio. Un evangelio que está totalmente adulterado, que ha perdido el centro que es Cristo y que ha puesto a las personas en el centro. Un evangelio que está centrado en el egoísmo, en el beneficio personal. Un evangelio que nos quiere hacer débiles, que nos quiere hacer víctimas, que nos quiere hacer los sufridos, que quiere que estemos cómodos, que no muramos a nuestra carne, que no muramos al pecado, que no nos limpiemos de la maldad. Es un evangelio falso que nos quiere atestar de pecado, que nos llenemos de lo mundano, de lo pecaminoso, que nos alejemos de nuestra fidelidad a Cristo. 5 vírgenes eran insensatas. En el original esa palabra insensata significa cabeciduras, tercas. Y estas vírgenes se les estaba acabando el aceite. Lo único que hacía que sus lámparas estuvieran encendidas era el aceite. No importa si tenían lámpara, si tenían todas las piezas de la lámpara, si tenían una mecha para encender la lámpara, si no había aceite, la lámpara no alumbraba. Y esto es algo muy importante que necesitamos comprender. El aceite en el creyente es lo que más nosotros tenemos que cuidar. Si se nos llega a acabar el aceite, estamos corriendo el peligro de no entrar al reino de los cielos. Y es impresionante que las 10 vírgenes tenían lámparas. O sea, no estamos hablando de inconversos, de personas que no conocen al Señor. Están hablando aquí, esta parábola habla a Jesús de personas que estaban esperando al Señor, al novio, cristianos. Es bien preocupante esta parábola, porque nosotros pertenecemos a cualquiera de los dos grupos. La lámpara de las insensatas se estaba apagando porque el aceite se estaba acabando. Y cuando se dieron cuenta, cuando empezaron a arreglar su lámpara, se dieron cuenta que no tenían aceite. Se dieron cuenta que su lámpara estaba a punto de apagarse. Ahorita me acaba de venir el pasaje que está en Primera de Samuel, cuando dice que la lámpara de Israel estaba a punto de apagarse. ¿Por qué? Porque ya no había palabra de Dios. Ya no se movía el Espíritu Santo porque los sacerdotes, Elí y sus hijos, estaban apartados de Dios. Sí, estaban trabajando para Dios, estaban metidos en el templo, estaban haciendo todos los protocolos religiosos, pero estaban apartados y dice la Biblia, no había voz de Dios. Y antes que se apagara la lámpara, se levanta un Samuel. Y aquí yo puedo ver, y todo esto lo estoy recibiendo ahorita, no creo que lo he meditado antes, pero eso es algo que me pasa mucho cuando estoy compartiendo una palabra. El Espíritu Santo empieza a darme revelación, entendimiento de muchas cosas que yo antes no entiendo hasta que yo las comparto. Por eso cuando yo hago estos videos también aprendo mucho, porque el Señor me empieza a dar las cosas. Y mire, es un reflejo de la iglesia, es un tipo. Lo que está pasando entre Elí y sus hijos, la descendencia de los sacerdotes, y un Samuel que se levanta con un corazón puro y fiel, un consagrado de Dios, porque él era nazareo desde su nacimiento. Cuando estaba en el vientre, su madre Ana lo consagra como nazareo. El voto del nazareo era una persona que era consagrada, apartada para Dios, que tenía una consagración especial para dedicar su vida para Dios. Una persona que iba a ser fiel a Dios, una persona que iba a apartarse de lo malo, que iba a determinar en su corazón vivir consagrado para Dios. Y estos otros sacerdotes,
estaba a punto de apagarse su lámpara porque estaban en maldades y en pecados que aunque pensaban que se podían salir con la suya por su autoridad, Dios estaba viendo. Y antes de que se apagara esa lámpara, entonces el Señor levanta ese remanente. Siempre van a ver las vírgenes prudentes que tienen aceite extra, pero también van a estar las vírgenes insensatas, que se les acaba el aceite. Cuando ellas ven que se les está acabando el aceite, entonces le piden a las prudentes, danos aceite porque nuestra lámpara está que se apaga. Y las vírgenes prudentes les dice, no podemos darles de nuestro aceite porque nos vamos a quedar todas sin aceite y todas sin entrar. Vayan y compren. Y es que las vírgenes prudentes no era que estaban siendo egoístas, sino que hay cosas en la vida que tú no puedes compartir, que nadie puede hacer por ti. Como por ejemplo, si yo tengo hambre, yo no le puedo decir a mi esposo, come por mí para que a mí se me quite el hambre. Si yo tengo un dolor de cabeza, yo no le puedo decir a mi esposo, tómate un Tylenol por mí para que a mí se me quite el dolor de cabeza. Él no puede leer un libro por mí, no puede estudiar por mí para que yo tenga el conocimiento. El que va a terminar con el conocimiento es Él. Hay cosas en la vida que solo se consiguen con esfuerzo propio y con la experiencia de vivirlo. Hay cosas en la vida que no puedes delegarle a nadie más. Hay cosas en la vida que solo experimentándolo es que lo obtienes. Si yo quiero tener un cuerpo atlético, nadie puede ir al gimnasio por mí. La única manera de que yo consiga un cuerpo atlético es yo misma yendo al gimnasio. Hay cosas en la vida que no podemos delegar y nosotros disfrutar de los beneficios. Y esto es el aceite también. El aceite se consigue con una relación personal con Dios. Y yo no le puedo decir a alguien, no te puedo decir a ti, por favor, métete en un cuarto a solas, espera horas a Dios, busca a Dios por mí y pretender que yo tenga la relación. No, el que vas a terminar con la relación con Dios eres tú. El que vas a terminar con la unción eres tú. El que vas a empezar a tener revelación de quién es Dios eres tú. El que vas a empezar a tener una amistad estrecha con Dios eres tú. El que vas a empezar a entender a Dios, a recibir cosas de Dios eres tú. Por más que yo tenga el deseo, por más que yo en mi corazón anhele, si yo misma no me meto a ese cuarto a buscar a Dios, yo no voy a tener ese aceite. Y eso era lo que estaba pasando. Por eso las vírgenes prudentes le dicen a las insensatas, no tienen aceite, tienen que ir a comprar ustedes mismas. Y hay un pasaje donde Jesús dice, el que tenga sed, venga y beba, vengan y compren sin dinero. Y es bien impactante que a veces desmeritamos tanto nuestra intimidad con Dios. Yo veo una y otra vez cómo las personas desmeritan tanto su intimidad con Dios sin darse cuenta que eso es lo único que nos va a dar entrada al reino de los cielos. Es lo único que nos va a sostener en el camino. Es lo único que nos da aceite, que nos hace permanecer como la iglesia verdadera de Jesús. Es la única que nos va a llevar a poder experimentar la plenitud de acercarnos a Dios, la plenitud de obtener la herencia y de llegar a la meta en la carrera. Yo le digo algo, congregarse es importante, servir a Dios es importante, trabajar para el reino de Dios es importante. Todas las responsabilidades en tu vida son importantes, pero nada en la vida es más importante que tu relación personal con Dios. Y yo sé que yo tengo muchos videos de esto y yo sé que a lo mejor molesto mucho con esto, pero es que yo he comprendido que sin eso el cristiano se marchita. Sin una relación personal con Dios no vamos a entrar al reino, no vamos a poder llegar hasta el final. Sin una relación personal con Dios nos vamos a cansar, nos vamos a salir del camino.
Cuando tú dejas tu lugar secreto, cuando tú dejas de buscar el aceite fresco, cuando tú permites que las otras ocupaciones se lleven el lugar que tú le has dado a Dios para buscarlo íntimamente, ya estamos condenados al fracaso y apartarnos de Dios. Veo con mucha tristeza que muchos empiezan, pero muchos se quedan en el camino. Es triste ver que los que llegan hasta el final son realmente pocos. Y no es que se alejen completamente de la iglesia, siguen en la iglesia, pero su corazón está apartado de Dios. Su fidelidad a Cristo ya no está. Han mezclado el mundo con el evangelio para callar sus conciencias, pero por dentro están lejos de Dios. Ya no tienen un fervor por el Señor, ya no tienen un amor por Dios, ya no tienen hambre y sed por la presencia de Dios, ya no les importa ofender a Dios, ya no les interesa orar, ya no les interesa escuchar la voz de Dios, ya no les interesa el reino de los cielos. Solo siguen yendo a la iglesia porque lo ven como una responsabilidad, porque lo ven como algo que tienen que hacer para ganar la vida eterna, pero su corazón hace rato se alejó del Señor. Y el Señor le dice a la iglesia de la Odisea: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahí el Señor nos llama al arrepentimiento, porque cuando estamos lejos de Dios, entonces estamos cauterizados, estamos en maldad, estamos descalificados. Y aquí quiero leer un pasaje que era el pasaje con el que iba a comenzar, pero ya se me fue este video. Pero es el apóstol Pablo diciendo las siguientes palabras en 1 Corintios 9:25. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que, y escucha esta parte, después de que predicarle a otros, yo mismo quede descalificado. Dice en la Reina Valera 60, no sea que yo, habiendo siendo heraldo para muchos, termine siendo descalificado. Veo muchas personas así en las redes sociales, los veo en Facebook todo el tiempo. Personas que en el pasado fueron heraldo, personas que en el pasado ganaron almas, personas que en el pasado impactaban con sus predicaciones, que cuando predicaban la gente se arrepentía, gente que trabajó para el reino de los cielos, se hicieron cosas tremendas en Dios, pero ahora solo viven de esas glorias pasadas. Su corazón se ha alejado de Dios. Y mire lo que dice el apóstol Pablo: temo que yo llegue a ser descalificado. Por esa razón me disciplino, por esa razón yo golpeo mi cuerpo. O sea, ¿qué está diciendo así aquí? Que darnos golpes en nuestro cuerpo físico. No, está diciendo de abstenernos de cosas que nos van a alejar de Dios, de decirle no a los deseos, de decirle no al pecado, de decirle no a corrientes mundanas que nos están llevando a enfriarnos espiritualmente, que nos están llevando al pecado, a la maldad. Si el apóstol Pablo temía ser descalificado de la carrera, ¿qué será uno? Que uno no le llega ni a los talones de los pies a Pablo. Yo no creo que el compromiso, la convicción de fe que tenía Pablo lo tenemos ninguno en estos tiempos. Yo no creo que la revelación que tenía Pablo, las experiencias que vivió Pablo, la convicción firme de fe que tenía él, lo tengamos ninguno en estos tiempos. No he visto a alguien como él en estos tiempos. Y si él decía: temo ser descalificado, por eso mantengo alerta, por eso disciplino mi cuerpo, por eso golpeo mi cuerpo, por eso me disciplino para hacer lo correcto, porque entiendo que estoy en una carrera y que solo si llego hasta el final voy a obtener el premio eterno.
Y esto es muy importante, lo que dice aquí el apóstol Pablo, porque esta debe ser la mentalidad de nosotros los cristianos. No nos desenfoquemos, no nos dejemos arrastrar por esa corriente mundana, sensual que hay en este tiempo. No nos dejemos arrastrar por esas personas que desmeritan hoy la vida espiritual. No, ya no hay que esforzarse, ya no hay que orar, ya no hay que buscar a Dios. Hay una corriente que ha sacado de contexto totalmente la doctrina de la gracia y que ha vuelto la gracia un libertinaje, una licencia para hacer toda clase de cosas vergonzosas, para avergonzar el nombre del Señor, sabiendo que hay cosas que Dios detesta y aborrece. Y dijo el apóstol Pablo, no quiero ser descalificado. Usted y yo tenemos que caminar en este mundo sabiendo que ese es un peligro, que vamos a vivir temporadas donde tenemos que sostenernos fieles a lo que el mismo Espíritu Santo nos enseñó. Con tristeza veo gente que el mismo Espíritu Santo les enseñó cosas, que les dijo, no escuchen música secular, porque esa música influencia sus vidas. Al principio fueron fieles, pero conforme pasaron los años, dejaron que la influencia de otros cristianos que hacen eso les influenciara para meterse a esa influencia, esa corriente mundana que les apaga el espíritu, que ofende al Espíritu de Dios y que apaga su vida espiritual. Son personas que no se han dado cuenta que han obedecido la influencia humana y le han dado la espalda a lo que el Espíritu Santo les enseñó en sus primeros años, cuando amaban a Dios, cuando estaban fieles. Yo les hago un llamado, este es un llamado para los cristianos verdaderos que aman y temen a Dios, para ese remanente de la iglesia. Permanezcamos firmes en lo que el Espíritu Santo nos enseñó. Mira, hermanos, yo estoy comprometida, no me importa nada más. Quiero agradar al Señor y no importa si las otras personas piensan que lo que hablamos no está bien. Yo quiero llegar allá y que el Señor me diga, bien hecho, sierva fiel, en lo poco fuiste fiel. Me niego a irme en esta corriente donde está la iglesia, que se ha metido una liviandad en el evangelio, que la gente ama el mundo, ama el sensualismo, ama el pecado, ama la maldad y dicen que aman a Dios. Hay una confusión tremenda, corrientes de demonios confundiendo a las personas y muchos creyentes se están dejando arrastrar y no se ponen a meditar. Ya no tienen aceite en sus lámparas, ya no tienen pasión por Dios, ya no les interesa a Dios. Solo están yendo a la iglesia por su propio beneficio, porque tienen necesidades, porque quieren la bendición de Dios. Están buscando la mano de Dios, pero ya no les interesa a Dios como persona. Y yo les hago un llamado a ese remanente fiel. No se deje influenciar. Siga fiel al Señor. Nosotros somos de aquellos que no hemos doblado nuestras rodillas ante Baal. No nos dejemos influenciar por esas corrientes, no nos dejemos vencer por el mal. No nos dejemos, no seamos vencidos por lo malo. Sigamos fieles a Dios, seamos esas vírgenes prudentes que por medio de buscar a Dios en su vida personal tienen aceite de sobra. Ya se me hizo largo este video. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.